Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. He publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros, de novela histórica inédita que tenía, reseñas de otros grandes autores, como por ejemplo El jugador de Fyodor Dostoyevsky o El nombre de la rosa de Humberto Eco. También he empezado un ciclo dedicado a la Biblia y al cristianismo, iniciando con Jesucristo, el Hijo de Dios, y los grandes profetas de la Biblia, y entre ellos Enoc, Noé, Abraham y José, y hablando también de Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos. Entonces, ahora voy a hablar de un grandísimo gigante de la Biblia, como es Moisés, el legislador de Israel. Moisés, cuyo nombre significa el salvado de las aguas, fue un hombre que nació dentro de una familia hebrea y, sin embargo, su madre le tuvo que poner en el río, en una balsa, para salvarle precisamente del decreto del faraón, que como los israelitas se habían multiplicado tanto, había ordenado que los hijos varones fueran exterminados. Entonces la madre, para salvaguardar la vida del niño, lo pone en una barca en el río, confiándoselo a Dios. Y la hija del faraón, que en ese momento estaba con sus siervas bañándose en el río y en el cañaveral, ve una cesta y con cierta curiosidad la abre y ve al niño. Y tan hermoso era el niño y ella pues se apasionó tanto que lo crió como hijo suyo. Y así Moisés se crió como príncipe de Israel, príncipe de Egipto. Se crió en la casa del faraón, en el palacio real, y tuvo pues una educación de príncipe. Hasta que un día descubrió quién era, que la madre que él creía que era su madre no era su madre, que tampoco era hijo del faraón, que tampoco era egipcio, sino israelita, y que era, en realidad, el hijo de una esclava. Entonces eso le perturba, le impresiona y empieza a hacerse preguntas. Y Dios se vale de él para luego salvar a su pueblo. Lo más importante es cómo Moisés responde a la palabra de Dios. Moisés, al igual que Abraham y otros grandes hombres de la Biblia, van a decirle sí a Dios, y una vez está en el desierto, Dios le va a transformar. Pero antes tiene una visión milagrosa de una zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Y allí es cuando Dios le habla y le dice: yo soy tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y te he elegido para que salves a mi pueblo de Egipto y saques a mi pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida que le prometí a tus padres. Entonces Moisés le dice a Dios que él no sabe cómo expresarse, cómo se va a dirigir al faraón, que entonces era el hombre más importante, y Dios le dice que no tenga miedo, que él va a poner las palabras en su boca. También se sirve de su hermano Aarón, porque recobra la familia que él había perdido, y Aarón va a ser el vocero de Moisés, porque le va a ayudar, ¿no? Y cuando vuelve de su destierro, digamos, porque es desterrado, lucha a favor de un israelita, un hebreo, tiene que huir de Egipto porque le persiguen para matarle, entonces se vuelve a los hebreos, y ya cuando retorna, después de unos años, ya se ha transformado completamente. Dios ha trabajado con él y lo convierte en un gran profeta. Y aquí empieza la función de Moisés. Moisés ya se había casado con Séfora, que era una árabe, había tenido hijos,
Ya habían pasado los años, ya no era un jovencito, pero ya tenía dentro de sí a Dios. Y entonces es cuando él se va a la corte del faraón y empieza a predicar la palabra y a decirle al faraón que suelte a su pueblo, porque si no le van a venir una serie de calamidades, de plagas, como ocurrieron después. El faraón, tozudo como una mula, dice que no, y entonces el primer milagro que realizará Moisés es el ya tan conocido, ¿no?, que tira la vara y se convierte en serpiente. Pero los magos que estaban en la corte del faraón imitan ese milagro y hacen lo mismo. Entonces dicen, bueno, el faraón dice, ¿qué me vas a enseñar si esto es un truco de magia, mis magos también lo saben hacer? Y ahí es cuando Satanás puede imitar a Dios, tiene ciertos poderes, pero claro, Dios es mucho más fuerte que Satanás. ¿Y qué es lo que hace? Pues inmediatamente la serpiente de Moisés se traga literalmente a las otras dos serpientes, o las serpientes que habían de alguna manera pues transformado los magos, ¿no? Porque lo único que hacía era la transformación de la materia, del palo o del cayado en una serpiente. Después viene el convertir el río Nilo en sangre, ¿no? Es una de las escenas más impresionantes. Eso está recogido en los 10 mandamientos, la gran película que hizo Charlton Heston, fantástica, como todas las películas que hace Charlton Heston. Y aquí, pues bueno, el faraón se va a bañar y ve que todo el río Nilo, al cual él creía el padre Nilo, pues que era un dios, porque lo adoraban como tal, se convierte en sangre. Claro, ahí es una impresión que le da horrible, ¿no? Y sin embargo, pues sigue él y sigue él y sigue él, pues no creyendo. Es la primera plaga. Después hay la de las ranas, los mosquitos, las moscas, la peste de los animales, las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas, y la última, que es la más dura, que es cuando ya el faraón ordena que se marchen, es la de la muerte de los primogénitos, ¿no? Esta me detengo porque esta es la más importante. Aquí ya Moisés le dice que si no deja salir a su pueblo, todos los primogénitos de Egipto van a fallecer, incluso el hijo del faraón. Pero él sigue creyendo que no, está cerrado, Dios le cierra el corazón para hacer el gran milagro, hasta que efectivamente fallece. Y entonces es cuando se reúnen, el día 14 del primer mes, por la tarde, les dice Dios a Moisés y a los suyos que van a celebrar la fiesta de los ácimos, ¿no? Hasta el día 21 del mismo mes por la tarde, y durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Nada habéis de comer con levadura, usaréis de pan ácimo en todas vuestras casas. ¿Por qué? Porque de alguna manera representa ese privilegio, esa misericordia que usó Dios con su pueblo y que ellos no sufrieron ninguna plaga. Entonces, el pueblo de Israel al final saldrá de Egipto, pero aun cuando les dan oro y les dan plata y les dan joyas para que se vayan, ¿no? Sin embargo, el faraón se arrepiente porque, claro, los israelitas eran esclavos, ¿no? Y les venían muy bien todos estos esclavos a ellos, porque los esclavos no se les pagaba absolutamente nada, ellos con derecho a comida y basta, ¿no? Y sufrían unas penalidades tremendas. Pues se arrepiente y los persigue. Y es cuando Dios hace el famosísimo milagro que separa el mar en dos para que se ahoguen se ahoguen los egipcios y ellos queden salvos, ¿no? Y luego ellos ya van al desierto y están los 40 años. Lo que sí es importante aquí es explicar un poco, aunque sea brevemente, el por qué el pueblo de Israel había sufrido tantísimo, cuando recordemos que unos 400 años antes José
el casto José, el hijo de Jacob, es elevado a la máxima categoría después del faraón y los israelitas fueron tratados muy bien. ¿Qué ocurrió o qué ocurre en este periodo de tiempo, en estos 400 años, para que surjan estas dificultades? Los israelitas habían prosperado muchísimo, se habían multiplicado de una manera exagerada, porque bueno, Dios les había dado a sus mujeres esta fertilidad, y entonces los egipcios empezaron a decir: si no esclavizamos a este pueblo, con lo numeroso que es, llegará un momento que nos va a esclavizar a nosotros, es decir, que se va a hacer con nosotros y nos va a dominar. Por lo tanto, el faraón dicta aquel edicto tan horrible, parecido al de Herodes el Grande, siglos después, en el cual extermina o intenta exterminar a todos los niños de Israel, a los nacidos, excepto las niñas, pero las parteras se compadecen de los niños y no los matan. Y ahí está la mano de Dios y la mano de Satanás, porque sabía que en uno de esos niños estaba el futuro legislador y salvador del pueblo de Israel. Entonces intenta por todos los medios pues influir en el faraón para que extermine a todos los niños de Israel. A los niños nacidos, porque sabía que iban a hacer alguien, porque el diablo sabe bastantes cosas, no todo, pero bastante, ¿no? Ha estado con Dios y sabe de las promesas de Dios para el hombre y para su pueblo. Y entonces él decía: aquí van a hacer alguien que yo no quiero que nazca, entonces los voy a exterminar. Pero Dios, en su misericordia y sabiduría y su potencia, pues evitó que el plan del diablo siguiera adelante y salvó a Moisés. Entonces, bueno, sean liberados. En un principio pues había un gran júbilo en el pueblo de Israel, porque ya han dejado atrás la esclavitud y ya solo son dueños de sus personas, son un pueblo libre. Pero conforme pasa el tiempo, lo que le pasa al ser humano, ¿no? Que a pesar de todos los milagros que habían visto y que son una generación que fue muy beneficiada por Dios, que tuvo unos milagros que los demás pues no han tenido, sin embargo, una parte de ellos empezaron a quejarse de Dios, a dudar de Dios, y por qué nos hemos, que está muy bien también explicada en la película Los 10 Mandamientos, ¿no?, de Charlton Heston, el por qué nos sacaste de Egipto, que allí comíamos, aquí nos aburrimos, Dios manda el maná y aquello no les gusta, y entonces pues bueno, tanto se quejan que al final Dios, cansado, les manda las codornices, ¿no?, caídas del cielo, para que se harten de carne. Y también el agua milagrosa para que beban, porque claro, no tenían agua. Entonces hay la aparición de Dios en el monte Sinaí, cuando se dirige a Moisés y le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y les da el decálogo, ¿no?, el famoso decálogo: no tendrás otros dioses delante de mí. Y bueno, los mandamientos que todos conocemos, ¿no? No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de santificar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no fornicarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni desearás su mujer, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenecen. Y ya está. Entonces, como el pueblo que estaba abajo veía los relámpagos y veía todos estos fenómenos, empezaron a coger miedo y le dijeron a Moisés, por eso salen ya los profetas, ¿no?, le dice a Moisés que no tratarán con Dios, sino que sea él el que directamente sea el intermediario de Dios.
Pero después de que Moisés hubo recibido las tablas de la ley, se da cuenta al bajar de que el pueblo ha perdido toda fe en Dios y toda conexión con la realidad, y empiezan a adorar un becerro de oro. Entonces un poco esa perversión, ¿no?, del hombre, de que no tiene confianza en Dios, pierde la fe, y sin Dios pues ya sabemos lo que es el hombre, ¿no? Evidentemente Moisés se enfada, tira las tablas contra el becerro y lo destruye, y dice que todos aquellos que se han puesto de parte del diablo, o sea, que no han obedecido a Dios, serán destruidos. Y así es. Luego vuelve otra vez, coge las tablas nuevamente y resplandece de gloria. Construye el arca y el tabernáculo, y entonces luego están los libros de la ley de Moisés, que son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Bueno, las normas, digamos, que le había dado Dios al pueblo de Israel, ¿no? Y se va haciendo un censo de los israelitas para establecer las 12 tribus de Israel, de dónde venían, o los descendientes, y el castigo que da a aquellos que evidentemente no cumplen con las normas, y se los lleva al infierno inmediatamente vivos, ¿no? Es un milagro, pero para que sepamos que el infierno está debajo de la tierra. Luego confirma el sacerdocio en Aarón y sus descendientes. Bueno. Y todo esto, bueno, son las guerras que van teniendo con otros pueblos, hasta que al final pues muere Moisés, pero él no va a arribar a la tierra prometida porque, bueno, hizo un pecado. En un momento dado, pues él se puso, digamos, por encima de Dios, en el sentido de que dio a entender que él podía hacer milagros cuando toca la roca y sale el agua. Y entonces es cuando sí, Dios le deja ver la tierra prometida, pero él va a fallecer sin conocerla. Murió Moisés, pero hay una, y con esto termino ya, ¿no?, la reseña que he hecho, bueno, la conferencia que he hecho de Moisés, que ha sido muy breve, pero que yo no soy ninguna teóloga ni una especialista, pero bueno, he querido por lo menos hablar de este gran legislador de Israel. Aquí hay un misterio que es muy impresionante, ¿no? Cómo Moisés, a pesar de que muere, nadie sabe dónde está, porque Dios, bueno, en realidad dicen que Miguel y Satanás lucharon por el cuerpo de Moisés, porque Satanás quería hacerse con el cuerpo quizás para hacer idolatría, ¿no? Murió con 120 años, pero ninguno me extraña saber dónde está el sepulcro. Claro. Y lo que hay que destacar aquí es la gran fe de Moisés, a pesar de, bueno, como ha pasado con todos los grandes profetas, ¿no?, y los grandes hombres de Israel, esa gran fe que tiene en Dios, esa gran obediencia. Destacar también pues esa humildad, porque, bueno, dice: yo cómo voy a hablar si no sé, y luego ya Dios le conforta, le ayuda y le da una fuerza tremenda, que es capaz de enfrentarse al faraón, que era el hombre más importante, ¿no?, y que tenía un poder tremendo, y es el primer imperio, ¿no?, que aparece en la Biblia, el imperio egipcio, que también fue conocido por Abraham, pero bueno, de otra manera, porque entonces eran reyes solamente, y a partir de ese momento pues se convierten en faraones, que eran el hijo del Dios viviente. Pasó un poco como los romanos, ¿no? Los romanos también empezaron a creerse, pues eso, dioses, y el pueblo los adoró. Por lo tanto ya empieza ese imperio
que duró pues hasta que ya cayó con el imperio asirio, pero que duró mucho tiempo, ¿no? Y Moisés pues es un hombre que hay que hablar de él, es un gran legislador y tuvo el privilegio de ver, digamos, el reflejo de Dios, porque no había Dios, ningún hombre la ha visto, pero que habló con él, escuchó su voz, un poco como Abraham, ¿no? Y que a partir de Moisés, pues el pueblo de Israel va a conocer muchísimo mejor, yo soy el que soy, va a conocer más la palabra de Dios y a partir de aquí se nos van a revelar muchas más cosas. Y luego Josué es el que va a seguir, el sustituto de Moisés, y el que va a seguir, bueno, con las guerras que hizo contra los pueblos que estaban allí, sobre todo los fariseos, en la tierra prometida, sobre todo cuando toma la ciudad de Jericó, y se establecen allí, y empieza un periodo que se llama de los jueces, ¿no? Que ya comentaré en, bueno, en las próximas conferencias que haga sobre los grandes hombres del pueblo de Israel, empezando por Enoc y ya pues hasta el final con el último profeta, que es Juan el Bautista, porque después ya viene Jesús y evidentemente ya con Cristo no hace falta ningún profeta, porque este era un poco el papel del profeta, ¿no? El ir acercándonos a Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Bueno, pues entonces ya he terminado con esta conferencia sobre el gran legislador Moisés y espero que os haya gustado. Gracias.